Ramiro trabajaba desde hacía más de 30 años en el Panteón de la Esperanza, un cementerio viejo y polvoriento en los límites de un pueblo pequeño del interior de Guanajuato. Su rutina era silenciosa, meticulosa, sin sobresaltos. Conocía cada rincón del terreno, cada árbol torcido y cada tumba hundida por el tiempo. Su piel era curtida, su espalda encorvada por el peso de los años con la pala en las manos. Había aprendido a no hacer preguntas y a no creer en nada que no pudiera ver con los propios ojos. Su mundo era tierra, sudor y silencio. Esa tarde de lunes, como muchas otras, el calor se sentía pegajoso y el sonido de las chicharras formaba una cortina constante que lo seguía por las veredas de piedra. Apenas iba guardando sus herramientas cuando escuchó los pasos apurados del encargado, Julián, que se acercaba agitando un papel. «Ramiro, necesito que abras una tumba extra. Es de urgencia». «Aquí está el punto exacto», dijo sin saludar. Ramiro suspiró sin levantar la voz. Tomó el papel. El punto marcado lo llevó a levantar las cejas. Era el antiguo sector D, una zona al fondo, contra el muro trasero, donde ya casi no se enterraba nadie. Ni recordaba la última vez que alguien había sido sepultado allí. Sin decir nada, regresó al cobertizo, agarró la pala, la pica y el azadón y comenzó a caminar. Mientras avanzaba, notó cómo el paisaje cambiaba. Dejaba atrás los mausoleos bien cuidados, los floreros de plástico brillantes y los retratos esmaltados que sonreían al vacío. Cuanto más se acercaba al sector antiguo, más denso se volvía el aire. El pasto era escaso, la tierra más pálida. Las lápidas se inclinaban como si el tiempo las hubiera derrotado. Había nombres borrados por la lluvia y cruces oxidadas, consumidas por la intemperie. Ramiro encontró la pequeña estaca de madera que indicaba el sitio. Se quitó el sombrero, lo colgó en la manija del asadón y se secó el sudor de la frente. Respiró profundo y escupió en las palmas de las manos, como siempre hacía antes de comenzar. Acomodó el cuerpo y bajó la pica con fuerza. Pero no fue el sonido habitual de la herramienta golpeando la tierra blanda. Fue un sonido seco, metálico, como si hubiera dado contra una plancha de fierro. El golpe le subió por los brazos hasta los dientes. Volvió a intentarlo con más fuerza. El mismo sonido, el mismo rechazo. Se quedó quieto, el ceño fruncido. El suelo no se comportaba como tierra. No se movía, no se abría. Y por primera vez en años, una duda real se coló en su mente. Si te apasionan historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la peor experiencia de tu vida. Porque lo que Ramiro estaba a punto de descubrir no se parecía a nada que hubiera vivido antes. Ramiro retrocedió un paso, giró la pica en las manos y volvió a levantarla por encima del hombro. El sol de las 3 de la tarde golpeaba su nuca como un martillo caliente. Con un gruñido apenas audible, descargó otro golpe, esta vez unos centímetros al costado del anterior. El mismo sonido. No era tierra, no era piedra, era como golpear una superficie metálica que no tenía por qué estar ahí. El impacto reverberó por el mango de madera hasta su hombro, dejándole los dedos entumecidos. Lanzó un suspiro áspero y tiró la pica a un costado. Agarró la pala. Tal vez era una lámina delgada, algún resto de obra antigua sepultado bajo la superficie. Intentó raspar la capa de tierra, pero la pala simplemente resbalaba, como si pasara por vidrio pulido. No levantaba polvo, no movía nada. Se agachó, tocó la tierra con la yema de los dedos. Parecía tierra. Tenía olor a tierra, pero había algo que no encajaba. Se incorporó despacio, sintiendo cómo una tensión extraña le apretaba el pecho. El calor sofocante que lo había acompañado durante toda la tarde comenzó a disiparse.
Una brisa repentina, seca y helada recorrió el pasillo entre las tumbas, haciendo crujir las ramas secas. Ramiro se quedó quieto. La brisa lo envolvió y entonces lo oyó. No era un ruido claro. Al principio lo confundió con el zumbido de un insecto o el susurro de una hoja arrastrada por el aire. Pero conforme el silencio lo rodeaba, comprendió que eran palabras. Apenas un murmullo. Frunció el ceño, dejó de respirar por un momento, afinó el oído. Ahí estaban, voces, suaves, femeninas, viejas, y aunque se desvanecían casi de inmediato, juraría que alcanzó a distinguirlas. No aquí. El pulso le dio un salto. Se giró en seco, mirando detrás, entre las lápidas, entre las sombras. Nadie, nadie a la vista, ningún visitante, ningún compañero, solo él y el aire que ahora parecía más espeso, más cerrado. La pala se le deslizó de las manos y cayó al suelo con un golpe apagado, los ojos muy abiertos, el sudor helado resbalando por las sienes. Sintió un picor detrás del cuello, como si alguien estuviera parado justo detrás, respirándole. Era absurdo, estaba solo, y sin embargo, algo dentro de él, una alarma interna, un instinto animal enterrado bajo años de escepticismo, le gritaba que se fuera, ya, sin mirar atrás, y obedeció. Se alejó a paso rápido, que pronto se convirtió en una carrera torpe, esquivando tumbas con el corazón desbocado. Su único objetivo era poner distancia, alejarse, salir de ese rincón del cementerio que, por primera vez, no se sentía como tierra de los muertos, sino como un lugar donde los vivos no eran bienvenidos. Esa noche, Ramiro apenas probó bocado en la cena. Respondía en monosílabos, con los ojos fijos en la televisión, aunque no estaba prestando atención a nada. Su esposa, Clara, notó su expresión cargada, pero no preguntó. Ya estaba acostumbrada a los silencios largos de su marido. Lo que no sabía era que por dentro, Ramiro no podía dejar de revivir el momento exacto en que escuchó aquella voz, o lo que fuera que fuese, entre el viento. Después de acostarse, giró varias veces en la cama. Cerraba los ojos y veía la pala resbalando sobre la tierra. Escuchaba de nuevo ese murmullo que no tenía origen. En sueños, su cuerpo volvía al sector D, pero esta vez no tenía herramientas. Solo estaba él y la tierra que lo observaba, como si lo juzgara en silencio. Despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo fuerte y la respiración agitada. Miró el reloj. 4:13 de la madrugada. Se sentó en la cama, frotándose el rostro con ambas manos. Se sentía viejo, agotado y sobre todo confundido. A la mañana siguiente se sirvió el café más amargo que pudo preparar. Clara lo observó desde la cocina, sin decir palabra. Lo conocía lo suficiente como para no interrumpir esos momentos de obstinación silenciosa. Cuando llegó al panteón, el cielo estaba despejado, pero Ramiro sentía una sombra pegada a la espalda. Caminó con paso firme hasta el sector D, decidido a vencer el miedo que lo había hecho huir. Allí estaban sus herramientas, donde las había dejado. La pala aún tendida en el suelo, la pica recostada sobre una cruz de hierro. Tomó la pala con fuerza, plantó los pies y volvió a intentar. Nada. Ni un solo gramo de tierra se soltó. El suelo seguía liso, seco, negado. Frustrado, dejó su termo de café sobre una lápida plana cercana. Apenas dio unos pasos para volver al punto de excavación cuando, sin viento alguno, el termo cayó solo, como si algo lo hubiera empujado. El líquido oscuro manchó la tierra, escurriéndose hacia la base de la lápida. Ramiro se giró bruscamente. Nadie. Agachado para recoger los restos, tropezó con una raíz gruesa, retorcida, que estaba justo al borde del terreno. Una raíz que, estaba seguro, no había visto el día anterior. Cayó de rodillas, raspándose las palmas contra el suelo. El aire se volvió más denso. Esa sensación, esa carga en la nuca,
Era como si algo lo vigilara. No con odio, pero sí con una firmeza silenciosa. No era un mensaje, era una presencia. Y entonces lo entendió. Ya no se trataba de un problema con la tierra, era el lugar. Ese rincón del cementerio no lo quería ahí. Y Ramiro comenzaba a entender por qué. Después del incidente con el termo y la caída, Ramiro no volvió al sector D ese día. Caminó sin rumbo por los pasillos del panteón, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, como si buscara una respuesta que se le escapaba entre los dedos. Sus botas arrastraban el polvo seco del camino mientras su mente seguía atrapada en aquella sensación de rechazo, de ser un intruso. Fue entonces cuando vio a doña Chabela, como cada semana, regando con una jarrita de plástico las flores en la tumba de su esposo. Una mujer mayor, de cabello blanco recogido en moño, vestida siempre de negro, con paso lento pero voz firme. Todos en el cementerio la conocían. Algunos decían que sabía más de los muertos que los propios registros de la administración. Ramiro se acercó, quizá buscando una excusa para desahogarse o tal vez solo queriendo sentirse menos solo. «Buenos días, doña Chabela». «Buen día, Ramiro. Lo veo con cara de pocos amigos», respondió ella con una sonrisa amable. «La tierra le anda ganando». Él dudó por un segundo, luego se encogió de hombros. «Es un decir. Hay una zona allá atrás, en el sector viejo, donde ni la pica entra, como si el suelo estuviera blindado. He trabajado aquí más de 30 años y nunca vi nada igual». Doña Chabela dejó de regar. El agua cayó en silencio, mojando las raíces del crisantemo blanco que cuidaba con esmero. Levantó la vista lentamente y lo miró, esta vez sin sonrisa. «¿En qué parte?» «Al fondo, cerca del muro norte, donde están esas cruces viejas que ya ni nombre tienen». Ella asintió despacio y bajó la voz. «Ten cuidado, mijo. En este lugar hay rincones que no se deben tocar. Hay tierra que no pertenece a los vivos. Uno puede trabajar con respeto, con fe, pero hay cosas que están ahí desde antes y que no aceptan ser perturbadas». Ramiro frunció el ceño. Era escéptico por naturaleza, pero las palabras de la mujer lo atravesaron de un modo inesperado. No sonaban como supersticiones, sonaban como advertencia. ¿Qué quiere decir? Que hay almas que siguen ahí porque algo las retiene. Y cuando algo injusto se les acerca, ellas lo sienten y lo rechazan. Los ojos de doña Chabela se desviaron, como si observara algo invisible hacia la dirección exacta del sector D. Permanecieron en silencio unos segundos. Luego, con voz casi apagada, añadió: «A veces, el silencio de la tierra es más claro que cualquier grito». Ramiro no respondió. Se limitó a asentir. Agradeció con un gesto y se alejó sin mirar atrás, pero sus pasos lo llevaban más lento, porque dentro de él, aunque se negara, algo se había removido. La voz de esa mujer, simple y sabia, había dicho algo que no quería admitir, que tal vez, solo tal vez, lo que estaba pasando no era casualidad. Después de hablar con doña Chabela, Ramiro no volvió a acercarse al sector D en lo que restaba de la jornada. Pasó la tarde caminando por el área nueva del cementerio, regando plantas, barriendo hojas secas, haciendo tiempo, como si con eso pudiera esquivar la decisión que le esperaba. Aún debía abrir esa fosa. El entierro era al día siguiente, y no tenía una excusa razonable para explicar por qué aún no había logrado hacerlo. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, decidió pasar por la pequeña oficina de la administración, bajo el pretexto de buscar un costal de cal. Al acercarse a la puerta entreabierta, escuchó la voz de su jefe, Julián, hablando por teléfono con tono apurado. «Sí, licenciado, sí. Le prometo que todo estará listo. Mañana a las 9 en punto. El cuerpo de su padre será enterrado con todos los honores, como merece. No se preocupe». Ramiro se detuvo en seco. «Sí, el señor Laureano Esquivel. Claro que sí, el panteón está preparado para recibirlo».
El nombre le golpeó en el estómago como un ladrillo frío. Don Laureano Esquivel, el mismo, el hacendado, el patrón que durante décadas había amasado fortuna a costa del miedo ajeno. Un hombre del que todos sabían, aunque pocos se atrevían a hablar. Tierras quitadas con amenazas, empleados desaparecidos sin rastro, familias desplazadas por caprichos. Incluso ya muerto, su sombra seguía generando tensión en los pasillos del poder local. Ramiro apretó los puños sin darse cuenta. El punto marcado para su entierro era justo ese, el rincón donde la tierra no se abría, donde las herramientas no funcionaban, donde las voces le susurraban que se fuera. Y de pronto, todo cobró un sentido distinto. No era un capricho geológico, no era una coincidencia. Ese suelo no estaba rechazando un cuerpo cualquiera, estaba rechazando a él, a don Laureano. El suelo se negaba a compartir su paz con un hombre como ese. Ramiro sintió un escalofrío que le subió desde la base de la columna hasta la nuca. Dio un paso atrás, sin querer hacer ruido, y se alejó de la oficina. Caminó hasta el borde del cementerio y se apoyó en una barda baja de piedra, mirando hacia los campos secos del otro lado. Encendió un cigarro con manos temblorosas y pensó en lo que sabía y en lo que aún no entendía. Porque si la tierra tenía conciencia, si lo que doña Chabela dijo era verdad, entonces no era solo una advertencia, era una orden, una frontera invisible que no debía cruzarse. Y sin embargo, al día siguiente, a las 9 en punto, los familiares de don Laureano estarían allí, con trajes oscuros, flores costosas, palabras vacías, y él tendría que haber cavado ese hueco. Le temblaron las piernas, porque por primera vez Ramiro sintió que lo que estaba en juego no era su trabajo ni su prestigio, era algo mucho más profundo, y estaba enterrado justo allí. Al día siguiente, Ramiro llegó al panteón temprano, pero no fue directo al sector D. Se sentía agotado, como si no hubiera dormido, aunque su cuerpo sí había estado en la cama. Lo que no tuvo fue descanso. Soñó con tierra seca que lo envolvía, con voces que lo llamaban por su nombre desde el fondo de una fosa que no existía. En lugar de tomar las herramientas, buscó a Tomás, el vigilante del panteón, un hombre mayor, de rostro curtido por el sol, que pasaba las mañanas leyendo periódicos viejos y escuchando radionovelas. Tomás no hablaba mucho, pero había estado allí casi tanto tiempo como Ramiro. Si alguien sabía algo sobre el pasado de ese terreno, era él. Lo encontró bajo la sombra de una jacaranda, con los pies en alto y una taza de café a medio tomar. «Tomás», comenzó Ramiro bajando la voz, «¿tú recuerdas si allá, en el fondo del panteón, pasó algo raro?» El viejo lo miró por encima de los lentes, en silencio. «¿Raro cómo?» «No sé, como si hubiera algo que no quiere ser tocado». Tomás cerró el periódico con lentitud. Miró hacia el norte, en dirección al sector D. Permaneció callado un largo rato antes de hablar. «Mira, Ramiro, eso no se lo digo a cualquiera, ¿sí? Pero tú eres de los que siempre respetó este lugar». Ramiro asintió en silencio. «Cuentan los más viejos que allá atrás, hace como 100 años, enterraron a una mujer. Le decían Anacleta. Anacleta de la Albahaca. Era curandera, de esas que sanaban con oraciones, infusiones, plantas que recogía en el monte. Ayudaba a todos, gente y animales, sin cobrar nada». Ramiro se quedó quieto, escuchando. Dicen que un hacendado de la época, poderoso y podrido de soberbia, se encaprichó con ella, quiso tomarla por la fuerza. Ella lo enfrentó y él, furioso, la acusó de brujería. En esos tiempos, esa palabra era sentencia. Hizo una pausa. El viento arrastró una hoja seca entre sus pies. La mataron, sin juicio, sin nombre. La enterraron como a una desconocida, sin cruz, sin flores. Nadie supo exactamente dónde,
pero todos dicen que fue en ese sector. Desde entonces, el terreno no aceptó a nadie más. No sin resistencia, y cada vez que intentaron forzarlo, pasaron cosas. Ramiro tragó saliva. No sabía qué decir, pero algo en su pecho se apretaba. Anacleta protege ese lugar, dijo Tomás, bajando la voz aún más. A los buenos los deja estar, a los otros los empuja. ¿Empuja cómo? Como sea necesario. Ramiro se levantó despacio, agradeció con una mirada breve y se alejó. Caminó sin rumbo por el cementerio, la mente girando como un carrusel roto. El nombre de la mujer, la historia, todo encajaba demasiado bien, y una idea empezó a tomar forma. Tal vez no era él quien estaba siendo rechazado, tal vez era el que venía, y Ramiro solo era el mensajero equivocado. La tarde cayó con un calor espeso, pegajoso, y el cielo comenzó a adquirir ese tono anaranjado polvoriento típico del verano seco en Guanajuato. Ramiro aún no había regresado al sector D. Las palabras de Tomás y la historia de Anacleta retumbaban en su mente como martillazos sordos. Aún así, algo dentro de él sabía que el tiempo se agotaba, y no tardó en confirmarlo. Una camioneta negra, reluciente y con vidrios polarizados, se detuvo bruscamente frente a la entrada del panteón. El chirrido de las llantas rompió el silencio de la hora. De ella bajó un hombre alto, de traje oscuro, rostro rojo de rabia y pasos decididos. Era Rogelio Esquivel, el hijo del difunto don Laureano. Sin saludar, sin mirar a nadie, marchó directo a la oficina de administración. Desde afuera, Ramiro escuchó su voz retumbando como un trueno. Esto es una vergüenza. Mi padre no era cualquier persona. Exijo que su tumba esté lista para mañana a primera hora, como se acordó. Si no es así, voy a demandar a este lugar y a todos los responsables por negligencia. ¿Quedó claro? Julián, el encargado, salió de la oficina pálido, secándose el sudor de la frente con un pañuelo arrugado. Caminó directo hacia Ramiro, con una expresión entre miedo y furia. Ramiro, no me importa lo que está pasando allá atrás. Si hay piedra, la rompes. Si hay raíces, las cortas. Pero esa fosa tiene que estar lista antes del amanecer. O puedes entregar tu uniforme hoy mismo, ¿me expliqué? No esperó respuesta. Se dio la vuelta y regresó a la oficina, dejando el eco de sus palabras flotando como amenaza en el aire caliente. Ramiro se quedó inmóvil, la garganta seca, el corazón latiendo lento. Había trabajado décadas en ese lugar, nunca le habían hablado así, nunca lo habían forzado a decidir entre lo sobrenatural y la necesidad, porque eso era ahora, una elección, y eligió. Esa noche no fue a casa, no avisó a Clara, no llevó su celular. Esperó a que el panteón quedara vacío, que se apagaran las luces, que todo volviera al silencio que solo la noche conoce. Luego saltó el muro trasero como lo había hecho en su juventud. El cuerpo le dolía, pero no le importaba. No fue al cobertizo por la pala ni la pica. Fue directo al rincón donde descansaban las herramientas abandonadas y desde allí recogió la marreta, la más pesada. No pensaba negociar con la tierra, iba a obligarla. Cruzó el panteón a paso firme. La luna se ocultaba entre nubes pesadas. No había viento, no había sonidos, solo el eco de sus propios pasos y la voz de Julián resonando en su cabeza. O la cavas o te vas. Y aunque en su mente sabía que algo allí no quería ser tocado, esa noche Ramiro decidió no escuchar. A las 3:20 de la madrugada, Ramiro cruzó la última hilera de tumbas antes del muro trasero. Llevaba la marreta colgando del hombro derecho, la espalda encorvada, los músculos tensos. El aire estaba inmóvil, como si el tiempo mismo hubiera hecho una pausa, ni un grillo, ni el crujido de una hoja. El silencio era tan absoluto que podía oír su propia respiración, pesada y contenida. Llegó al lugar exacto. La estaca seguía allí, clavada como si marcara una frontera.
Las herramientas que había abandonado días antes seguían donde las había dejado, cubiertas de polvo y rocío. Se detuvo frente al suelo que tanto se había resistido. Observó por unos segundos. Luego escupió en sus manos, como lo había hecho durante décadas, y con un impulso casi mecánico, levantó la marreta por encima de la cabeza. En el instante en que sus brazos comenzaron a bajar el golpe, pasó. Las luces distantes del panteón, esas pocas lámparas de vapor amarillento que apenas iluminaban los pasillos, parpadearon 2 veces y se apagaron. Todo se sumió en una oscuridad espesa. Ramiro se quedó congelado, la marreta aún en alto. Un frío antinatural se deslizó por su espalda. No era el fresco de la madrugada, era algo más profundo. Un frío que parecía venir desde dentro de la tierra, desde la misma raíz del lugar. Y entonces la vio. A escasos metros, justo frente a él, se empezó a formar una figura. No era del todo sólida, no era del todo niebla. Una silueta femenina, de contornos suaves, envuelta en una luz pálida, casi translúcida. No caminaba, no flotaba, simplemente estaba, como si siempre hubiera estado. Ramiro no podía moverse, no podía gritar, no podía siquiera pensar. Sus ojos no parpadeaban, clavados en esa forma que no pertenecía a este mundo, pero tampoco parecía querer hacer daño. Era presencia pura, dolor contenido, memoria viva. Y entonces escuchó la voz. No en sus oídos, en su mente. Una palabra, corta, clara, irrefutable. Basta. La marreta salió disparada de sus manos como si algo invisible la hubiese arrancado con violencia. Voló en la oscuridad y se estrelló contra una lápida cercana con un estruendo seco que rompió el silencio en 1000 pedazos. Ramiro gritó. No fue un grito fuerte ni prolongado. Fue un sonido agudo, ahogado, como si la garganta se le hubiera cerrado por dentro. Cayó de rodillas, el cuerpo temblando, el corazón acelerado como un tambor enloquecido. Sus piernas no respondían. La respiración era entrecortada, los ojos empañados. Se arrastró hacia atrás, como un niño asustado, rozando las piedras, tropezando con la raíz que antes le había hecho caer, y huyó. Corrió sin dirección, sin sentido, cruzando pasillos, chocando con tumbas, con la ropa rasgada, con la mente rota. No miró atrás. No quería saber si la figura seguía ahí, porque en lo más profundo de su alma sabía que sí. Cuando amaneció, Clara se levantó con la certeza de que algo no estaba bien. Ramiro no había vuelto a casa, no había llamado, no había dejado nota, y su cama estaba intacta. Ella intentó no alarmarse de inmediato. A veces, en fechas de mucho trabajo, él se quedaba hasta tarde en el panteón, pero nunca, en 30 años, había pasado la noche sin avisar. A las 7:30 de la mañana, Clara llamó a la oficina del cementerio. Julián, con voz seca, dijo que no lo había visto. Supuso que estaría en el sector viejo, terminando la fosa del señor Esquivel, pero cuando fue a revisar, lo que encontró no se parecía a una escena de trabajo. La estaca seguía clavada y la fosa seguía intacta. El suelo sin marcar. A un lado las herramientas estaban regadas en el polvo, incluyendo la marreta, incrustada en la tierra como si alguien la hubiera lanzado con toda su fuerza. No había señales de lucha, no había sangre, ni huellas recientes, solo vacío. Se dio aviso a la policía municipal. Vinieron 2 patrullas, un par de agentes y un perro de rastreo. Buscaron por todo el panteón, por los alrededores, incluso por el canal seco que pasaba detrás del muro. Nada, ni rastro de Ramiro. Las versiones se cruzaron en la boca de los vivos. Unos dijeron que se había fugado por miedo a perder el trabajo. Otros que tuvo un ataque y cayó en alguna zanja del monte. Pero en los pasillos del cementerio, donde se cuece lo que no se escribe, todos sabían que eso no era cierto. Ramiro no era hombre de escapar. No sin dejar su sombrero, no sin dejar dicho, ahorita vengo. El entierro del señor Laureano
se retrasó. Rogelio, su hijo, presionó para buscar otro sitio, furioso con la administración. Finalmente, lo sepultaron en el sector nuevo, cerca del mausoleo de los fundadores. Un lugar más visible, más noble, más digno, dijeron. El sector D fue cerrado temporalmente. Julián evitaba hablar del tema. A Tomás le temblaban las manos cada vez que le preguntaban si Ramiro tenía enemigos. Y doña Chabela, la viuda eterna, empezó a dejar flores blancas en la entrada del pasillo que conducía al rincón olvidado. Nadie lo pidió, nadie lo comentó, solo lo hizo, como si entendiera que había que dejar algo en paz. El caso fue archivado en menos de un mes. Desaparición sin evidencias, sin sospechosos, sin cuerpo y sin explicación. Con el tiempo, los nuevos empleados del cementerio escucharon la historia en voz baja. Aquí trabajó un hombre que una vez cavó donde no debía y no volvió. Las palabras flotaban entre los árboles, rebotaban contra las cruces oxidadas, se colaban por las grietas de las tumbas viejas, pero nadie, nunca, pronunciaba su nombre en voz alta, como si eso pudiera traerlo de vuelta, o peor aún, como si eso hiciera que él no pudiera irse. Pasaron semanas. El nombre de Ramiro fue lentamente borrándose de los registros, de los formularios, de los horarios del cementerio. Su taquilla quedó vacía, su uniforme doblado en una bolsa plástica olvidada en un rincón de la oficina. Nadie reclamó su puesto. Nadie quiso trabajar en su lugar. El sector D quedó clausurado, primero de manera informal, luego por decisión administrativa. Pero la gente hablaba. Tomás, el vigilante, dejó de recorrer el extremo norte del panteón. Cambió su ruta nocturna y evitaba siquiera mirar hacia ese lado. En su radio portátil ya no escuchaba radionovelas, sino música instrumental, como si necesitara llenar el silencio con algo menos humano. Doña Chabela seguía yendo cada martes a visitar la tumba de su esposo, pero desde el día en que Ramiro desapareció, hacía una parada más. Antes de salir, se detenía justo en la bifurcación que llevaba al sector olvidado. Dejaba allí un ramo pequeño, casi siempre de alelíes blancos. Se quedaba unos segundos en silencio, el sombrero apretado contra el pecho, y murmuraba algo que nadie alcanzaba a oír. Un gracias, un perdón, o tal vez un simple aquí estoy. Los empleados nuevos no preguntaban. Bastaba con ver la expresión de los antiguos para entender que ese rincón no debía tocarse. Las herramientas se guardaban, las tareas se asignaban, pero el sector D permanecía intacto. Las lápidas torcidas seguían allí, cubiertas de polvo, de maleza, de olvido. Y sin embargo, no todo estaba quieto. Cada tanto, al caer la tarde, cuando el sol teñía las cruces con tonos naranja y el viento comenzaba a soplar desde el sur, algunos decían escuchar pasos, no firmes, no pesados, pasos arrastrados, como si alguien caminara sin apuro entre las tumbas, con la pala al hombro. Otros aseguraban oír el sonido del metal rascando la tierra seca. Uno de los jardineros nuevos, un muchacho de Oaxaca, juró haber visto una silueta agachada junto a una estaca de madera. Cuando fue a revisar no había nadie, solo una flor marchita tirada en el suelo. Nunca volvió a entrar solo a esa parte del cementerio. Nadie lo obligó, porque había un entendimiento no escrito, un pacto sin palabras. Ese lugar ya tenía su guardián. Un guardián que no llevaba uniforme, ni nombre, un hombre que se convirtió en parte del suelo que una vez intentó dominar y que ahora lo custodiaba en silencio. Desde lejos, desde las sombras, desde esa capa invisible entre el mundo de los vivos y el de los que aún esperan justicia. En el panteón de la esperanza, entre raíces viejas y cruces oxidadas, Ramiro ya no era un trabajador. Era memoria, era advertencia,
Era eco de un susurro que aún flota en el viento, y los que conocen la historia nunca más volvieron a cavar donde la tierra dijo que no.